Hoy, en La Salud es lo primero, vamos a hablar de una enfermedad que no está considerada como tal por muchos, el tabaquismo. Veremos cómo afecta el tabaco a nuestro organismo, seamos o no fumadores. Un problema que nos atañe a todos y del que hoy vamos a romper algunos mitos. Bienvenidos. Hoy en La Salud es lo primero hablamos hoy de tabaquismo y de todo lo que rodea este hábito y sus consecuencias, como no, para nuestro cuerpo. Para hablar de ello, pues tenemos aquí al especialista en neumología del Hospital de Écija, José Luis Rojas. Buenos días. Buenos días. Bueno, José Luis, lo primero yo creo que es avanzarle a la gente que nos está viendo en casa qué es el tabaco, ¿no? ¿De dónde viene toda esta moda? ¿Cuál es el origen del tabaco en nuestra sociedad? Siempre que hablo de cualquier tema, a mí siempre me gusta hacer una introducción histórica, porque aparte de que hace menos aburridos los temas científicos, los hace más entretenidos. Entonces, aquí no he querido ser menos, aparte de que no he relacionado la charla con la enfermedad, la quiero relacionar más con la salud, es decir, con el deshabituación de tabaco más que con fumar. Entonces, el tabaco siempre hemos pensado que es una planta que es un vicio, una costumbre de toda la vida, pero el tabaco no es tan antiguo como creemos. El tabaco se introdujo en Europa en 1492 cuando lo trajeron en el descubrimiento de América. Colón fue a intentar descubrir un nuevo continente, una nueva ruta comercial con China. Entonces se encontró por casualidad con un nuevo continente que no sabía lo que eran, pero que al entrar por allí hallaron una serie de indígenas, una serie de personas, tanto hombres como mujeres, que tenían unas cosas en la boca, que se la metían hasta el fondo, aspiraban fuerte humo y echaban una sustancia que los dejaba muy relajados, una serie de hierbas, una serie de compuestos, como bien viene en su diario, que los dejaba muy satisfechos. Entonces se quedaron un poco asombrados. En la ruta que empezaron a descubrir poco a poco, fueron viendo que era una cosa generalizada, que si bien es una cosa muy antigua lo del tabaco, la fumaban hasta los aztecas y le llamaban también tabaco, es un nombre un poco sui generis, que no sabemos exactamente de dónde viene. Entonces les llamó tanto la atención que lo trajeron a España. Lo trajeron a España en las rutas comerciales y lo trajeron a España un jerezano, Rodrigo de Jerez. Rodrigo de Jerez, que además el pobre fue enjuiciado por la Inquisición, porque como echaban humo por la boca, eso lo veían como dragón, como que era demonio, pecaminoso, ¿no? Como que era demoníaco, y su mujer lo denunció a la Inquisición y lo quemaron. No se sabe si por cuestión de tabaco o por otras cuestiones de índole más personal, pero el hecho es que lo quemaron. Poco a poco, al traerlo a Europa, Jean Nicot, que era el embajador francés en Portugal, vio que eso tenía potencial allá por 1560 y se lo envió a Catalina de Médici y le quitó las migrañas. Lo trataban como picadito y le quitaba las migrañas. Entonces eso se difundió por toda Europa. El rey español, Felipe II, lo empezó a intentar cultivar en España, fue un éxito. Empezaron alrededor de Toledo, empezaron a plantarla en una zona que se llamaban Los Cigarrales, una finca de Los Cigarrales, porque había muchas cigarras, y de ahí parece ser que proviene el nombre de cigarrillo. De cigarro, ¿no? De cigarrillo. Así poco a poco se fue imponiendo. Como sabéis, España en esa época era el único que podía comerciar, y fundamentalmente, no solo España, si somos un poquito más estrictos, Sevilla, con el Nuevo Mundo, de ahí que Sevilla sea el precursor y el potenciador y difusor de este gran problema que tenemos ahora en el mundo. Se empezó a fabricar en 1571 aproximadamente, Boncalo, que creo que, si mal no me parece recordar, es una marca de puros, empezó a comercializarlo ya como una especie, como lo introdujo para fumarlo, porque mientras tanto se hacía picado como rapé, y poco a poco se vieron sus beneficios. Se empezó a hablar en la historia natural de la Nueva España de los grandes beneficios que tenía el tabaco. Mejoraba el asma, favorecía la expectoración, relajaba, era una hierba sagrada, ahí donde lo podemos ver. Una hierba que beneficiaba mucho a toda aquella persona que lo fumaba, y así estuvimos muchos años, pensando que esa respiración difícil que tenía mejoraba al abrir los bronquios como consecuencia del tabaco. Tanto que aquí en Sevilla, Nicolás Monarde, en la calle Sierpe, una calle principal de Sevilla, si la conocéis, estableció su botica, su jardín botánico, casualmente en casa de un amigo mío que vive ahí, allá por 1493, y publicó su historia medicinal de las cosas que se traen nuestros indios occidentales. De nuestras Indias occidentales tuvo tanto éxito que incluso se tradujo al inglés. O sea, que en aquella época
es un paper, una publicación en inglés, ya estamos hablando de algo, cosas muy serias. Un bestseller de la época. Un bestseller. También es verdad que España en aquella época era la potencia número 1 mundial. Ya nos encargamos nosotros de destruirla, pero poco a poco, pero como hacemos siempre, poco a poco, en aquella época, potencia naval, potencia comercial, y nos dedicamos a distribuir todos los beneficios, y el español era el idioma predominante. Y prácticamente se empezaron a hablar y a publicar libros en Salamanca, como este que podéis ver, Diego de Cosío, Las excelencias y maravillosas propiedades del tabaco. Se hablaba siempre de excelencia, pero no todo es bueno. Es curioso porque también en Andalucía, no solo que fuéramos sevillanos los exportadores al mundo del tabaco, también aquí en Córdoba, simultáneamente hubo un médico que también publicó otro libro, Francisco de Leiva, Desengaño contra el mal uso del tabaco. Y es la primera vez que se habla de los efectos perjudiciales y tóxicos del tabaco, con tan gran acierto, que es exactamente lo mismo que ponen las cajetillas de tabaco hoy. O sea, que siempre hemos pensado que era bueno. Adelantaba a su época, ¿no? Fue un adelantadísimo a su época. Es algo curioso que me encontré buscando bibliografía, porque siempre hemos pensado que el tabaco era beneficioso. De hecho, había grupos de médicos que publicaban en este siglo, a principios del siglo pasado, el siglo XX, ¿no? Estamos ya en el XXI, hablaban de los beneficios, y los mismos médicos aconsejaban en muchas ocasiones que se fumara porque abría los bronquios y favorecía la expectoración. Pero ya en aquella época, en 1634, que estamos hablando del siglo XVII, principio del XVII, hablaba de que hacía apoplejía, igual que ahora, ictus, congestiones, se dañaban los dientes, se caía el cabello, salían arrugas, escupía sangre, alteraba la vista, ofendía el ingenio, exactamente las mismas efectos perjudiciales que podemos ver hoy en cualquier cajetilla de tabaco, como estaba el olfato y el gusto, exactamente igual. Era un gran adelantado del tabaco, y como podéis suponer, y Sevilla era el eje y el monopolio, pues se construyó un recinto apropiado, acorde con esta importancia de esta nueva sustancia, que se denominó el Escorial de Sevilla, el Escorial tabaquero. Era una estructura muy similar a la de Escorial, tremenda, que tenía el monopolio de todo el comercio con Europa. Y de ahí la potenciación de esta planta. Hoy en día rectorado de la Universidad de Sevilla rectorado, se ha dedicado a algo mejor, ¿no? En este caso. Los famosos cuadros de Velázquez, ahí tenéis lo de la fábrica de tabaco, vamos, las hilanderas. Y bueno, es interesante toda esta historia del tabaco y cómo hemos cambiado esa percepción, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero exactamente, ¿cómo es la planta? ¿Qué efectos tiene esa planta sobre La planta es muy interesante. Lo que es la planta de tabaco es una planta muy resistente del género de la Solanaceae. La Solanaceae es una planta igual, del mismo grupo que el tabaco, el melón y otras especies que estamos muy acostumbrados a ver y que no le damos tanta importancia, con una hoja, si os veis, muy similar. Que pertenece al género, como hemos dicho, de nicotiana, de la nicotina, porque es la única planta que una vez seca sintetiza un potente alcaloide, la nicotina, que permanece en la planta, que no desaparece, y es el que da nombre a esta especie. Esta planta se ha estado cultivando aquí en España hasta hace muy poco. Ahora mismo, poco a poco, los cultivos se están haciendo cada vez más difíciles, dificultando prácticamente lo que es la comercialización del tabaco. Se ha ido a Marruecos, se ha ido a Rumanía, se está exportando, bueno, está intentando plantar en otra zona. Aquí en España ya no es tan importante, pero si paseáis por Extremadura o por Castilla, veréis todavía los secaderos de plantas de tabaco, que son muy interesantes, vamos. ¿Tiene algún efecto positivo el uso de la planta? No digo ya fumándola, sino a lo mejor en infusión, en otro tipo de... Realmente no, porque lo que es la planta, aunque es un producto legal actualmente, exceptuando en un país, Bután, que en el 2004 prohibió absolutamente el consumo de tabaco en el país, no es que además está penado seriamente, es un país donde el sueldo medio, el salario medio puede ser unos 12 euros, está penado con unos 250 euros, o sea que es una penalización seria. No se puede fumar en público, no se puede fumar a la calle, no se puede fumar en ningún lado, no se puede comercializar y no se puede introducir en el país el tabaco, excepto el rey, como suele pasar. Ahí el rey sí fuma, a escondidas, pero sí fuma, y es una planta que efectos beneficiosos actualmente no tiene ninguno. Aunque antiguamente decíamos todos esos efectos potencialmente beneficiosos que le encontrábamos, beneficio del tabaco no hay.
O sea, que todos esos estudios estaban equivocados, el único acertado era este hombre de Córdoba, sí, ¿no? Señor. El que Señor tenía. Posillo, en 1600, era el único que de verdad acertó lo que la planta del tabaco actualmente, todos los estudios están dirigidos. Es una planta tóxica y perjudicial. Algunas de las preguntas que nos han llegado al correo electrónico del programa, que ya saben que pueden enviar sus consultas de cada tema que abarcamos aquí en La Salud lo Primero, nos preguntaba José Luis, ¿cuándo se considera una persona fumador? ¿Cuándo se es fumador? Según la OMS, una persona se considera fumadora al considerarlo tabaquismo cuando fuma diariamente cualquier cantidad de tabaco. Solamente el consumo de un solo cigarro ya es perjudicial. Ya es perjudicial y podemos considerarlo que es una persona fumadora. Una persona fumadora en la cual la cantidad de sustancias tóxicas que está metiendo en su cuerpo por culpa de la planta de tabaco son bestiales. Está considerado que tiene 4.000 sustancias químicas, que es a lo que tú te referías antes un poco, de las cuales 250 tóxicas o cancerígenas directamente. Cuando habla la gente de los aditivos no son tóxicos ni son perjudiciales en sí. Los aditivos lo que hacen dar es especificidad de marca. No solo es un Marlboro, que un Camel, que un Ducado, le dan una serie de características de bálsamo de Tulum, un poquito tienen más cafeína, otros tienen más cacao, otros le meten canela, son una serie de saborizantes y aditivos, pero que no son tóxicos ni potencialmente malignos. La planta en sí ya tiene una cantidad, da igual la que sea, si es rubio o negro, da igual si es de liar o no es de liar, tiene acetona, tiene butano, tiene cadmio, tiene un montón de sustancias tóxicas ya de por sí, que van a provocar enfermedades. Eso ya está en la propia hoja del tabaco. En la propia hoja del tabaco. Es verdad que, antes que me lo pregunten, es peor el comprado, porque el mismo papel ya está preparado para que la marca no se apague, el papel comercial no se apaga, nunca el cigarrillo, mientras que el del liar, que es papel de arroz, sí se apaga. Entonces, la combustión y la pintura misma que tiene eso ya son productos tóxicos, y ese papel sí libera una serie de hidrocarburos aromáticos cuando se consigue una combustión apropiada de 4.000 grados más o menos que viene a coger. Esa combustión libera hidrocarburos aromáticos, que es la productora del cáncer. La nicotina en sí no provoca muchas enfermedades, aunque es un vasoconstrictor muy importante, pero no es la causante de la adicción, pero no de la enfermedad propiamente dicha. ¿Qué más cosas lleva un cigarrillo? ¿Se habla de alquitrán, de otra serie? ¿Eso también está incluido en la planta o se añade...? Está incluido en la misma planta también, y es potencialmente muy dañino el alquitrán, junto con los hidrocarburos aromáticos. Se deposita y es el causante del enfisema. O sea, entiendo la destrucción de la zona más distal de los pulmones, de las zonas más alveolares. Entiendo que a estos niveles entonces da igual fumar un cigarrillo que un puro, que fumar en pipa... Realmente da igual, realmente da igual. Es verdad que el efecto tóxico de un cigarrillo no es el mismo que de 10 cigarrillos, porque esto es dosis y tiempo dependiente. Es lo mismo fumarte 20 cigarrillos en un año que 10 cigarrillos en 2, por ejemplo, porque es dosis y tiempo dependiente. A menos dosis, evidentemente, el efecto tóxico es menor, pero que cualquier cantidad de cigarro, como está incluido dentro de lo que es la hoja de nicotina, pues evidentemente el efecto tóxico lo lleva. Los pulmones están hechos para respirar aire ambiente y bastante contaminación tenemos como para meterle sustancias extrañas. ¿Y por qué es tan adictivo? ¿Por qué este hábito? Es una enfermedad. El llamarlo hábito, vicio, costumbre, es, digamos, una minimización de los efectos que provoca el tabaco. La nicotina es una sustancia que actúa en el organismo y va a hacer que se produzca un consumo compulsivo de esa sustancia. Es lo que denominamos adicción, que es un trastorno de la conducta. Esta adicción va a hacer que lo hagamos compulsivamente y que necesitemos poco a poco lo que es la ingestión, la inhalación en este caso, de esa sustancia. Es lo que se denomina dependencia, que es el trastorno físico, psíquico, que necesita de esa sustancia para poder funcionar el organismo. Esa dependencia hace que, al no recibir esa sustancia en un determinado momento, al disminuir la cantidad, nos empiecen a aparecer lo que denominamos los síntomas derivados de la abstinencia, el síndrome de abstinencia. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste ese síndrome? ¿Cuáles son esos síntomas que puede sentir una persona que...? El síndrome de abstinencia es un síndrome que aparecen síntomas psíquicos y físicos derivados en principio de la retirada del principio activo que estamos inhalando.
Estos pueden causar insomnio, como todos saben, el fumador se vuelve mucho más irritable, hay alteraciones de la conducta, alteraciones en el organismo con más ansiedad, más cansancio, inapetencia, depresión, aumento del apetito, etcétera, vamos, que condicionan que el individuo se vuelva más, depende de la sustancia, un poco más o menos agresivo. Y igualmente la dependencia que puede provocar la nicotina es una dependencia seria. Es una dependencia que, según la mayoría de las revistas de psicología, es mayor que la de la heroína, la cocaína y la que el alcohol. Es una dependencia muy importante que mantener en la abstinencia de este hábito, bueno, de esta deshabituación, es tan difícil de consolidar como las otras drogas. No es la primera vez que aparece uno en la consulta o una persona, un paciente que ha dejado la cocaína o la heroína, pero el tabaco no puede. Y además te lo comentan ellos mismos, es que esto no puedo. Eso es la distinción que hubo durante muchos años de droga blanda, droga dura. Eso es un artificio que se hizo porque todas las drogas son exactamente igual. Y como tal el tabaco es una droga y una droga dura, y los mismos fumadores lo saben, que intentan dejarlo, pero no pueden dejarlo cuando ellos quieren. Aunque digan, como dice Groucho Marx, que lo decía muy gracioso, que él dejaba de fumar todos los días 20 veces, no 30, pero que era un chiste, como todos sabéis que Groucho Marx es un humorista, pero que dejar de fumar no es fácil, pero se puede y se puede consolidar más fácil de lo que la gente se cree. O sea, causa más adicción que la heroína incluso. Mucho más dependencia que la heroína, mucho más dependencia. Y es una droga dura. Y como tal tenemos que considerarla, y el mecanismo es similar de deshabituación a la mayoría de estas drogas. Va a provocar una dependencia que va a ir poco a poco, que comienza en la infancia, comienza por motivos diversos, bien por investigación, como comienzan con 12, 13 años, cada vez un poquito más temprano, una investigación de los adolescentes, un poquito de rebeldía, un poquito de parecerse a unos cánones de imitación como son los personajes famosos, de ahí la prohibición a prohibirlo en el deporte y demás situaciones que puedan causar una imitación de los adolescentes. Sí, cada vez más en el cine incluso, ¿no? Lo van prohibiendo, series, ¿no? Hasta en los dibujos animados. Si te gustaban los cómics, Lucky Luke, al principio Lucky Luke siempre llevaba un cigarro, poco a poco lo sustituyeron por un ojo de olivo. Poco a poco se va cambiando y se va retirando lo que es de cualquier cosa que pueda incitar a adolescentes a fumar, se va retirando de las zonas de polideportivas, no se puede vender tabaco de las zonas cercanas y de los colegios, y los profesores no deberían fumar en los colegios, ni en las cercanías de los colegios, ni siquiera en la puerta de los colegios. Entonces, en ese género de imitación se está intentando evitar lo más posible, pisar en la tele, para que esa imitación no vaya subiendo poco a poco, hasta que llega un periodo crítico de los pobres chavales que ya son adictos. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Y es relativamente fácil, en 1 año y medio, 2, se convierten en buenos adictos. ¿Solo en ese tiempo? Sí, es muy rápido, es muy rápido. ¿Estas personas que dicen que son fumadores de fines de semana, son fumadores o no? Son fumadores. Igual que se habla de alcoholismo de fin de semana, que es el alcoholismo inglés, o alcoholismo mediterráneo, que es del día a día, son fumadores. Serán fumadores que, evidentemente, si cuando determinamos el índice de consumo acumulado de tabaco, tendrán quizás menos cantidad acumulada de tabaco y el potencial de enfermedad es menor, pero son fumadores también. Quizá con menos riesgo, pero son fumadores. El inglés solamente bebe los fines de semana, mientras que el europeo bebe todos los días. Es una cosa característica, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de que esas personas, decirles, no, puedes fumar un poquito. No, mejor no se fuma nada, porque tenemos un riesgo potencial de desarrollar una adicción y con lo cual desarrollar unas patologías derivadas de esa adicción. Es curioso como, a pesar de que la legislación cada vez es más restrictiva, como tú dices bien, vemos menos esos ejemplos en medios de comunicación, etcétera, se empieza a edades más tempranas cada vez, ¿no? Hombre, hay un factor importante. El instituto, antes, que es donde los adolescentes son mucho más rebeldes, empezaba con 14 años. Ahora el instituto empieza con 12. Los niños de 12 años son muy infantiles. Habréis visto que cuando entran en el instituto, de 12 a 14 años son unos bebés prácticamente. Esa imitación y esa rebeldía de ver a sus mayores de 14 años, que siguen siendo unos niños, vamos, evidentemente,
ya les incita un poquito a empezar un poco antes. Siempre hemos pensado que España fuma mucha gente y que cada vez más temprano. Si echamos cuenta para atrás, España seguimos siendo un país rural y las fechas son muy parecidas. El consumo de tabaco, antes a cualquiera en el pueblo, a los 10 años le mandaban a cuidar cabras, le daban 2 cigarritos al campo. Y es lo que pasaba. Ahora ya, hombre, los niños van al instituto y siguen empiezan de otra manera que antes, que era la incitación de hacerlos mayores a estos niños, sino que ahora es por imitación, pero el comienzo es muy similar. 10-12 años y la población un 27%. No fuma más en España ni nunca fuma más gente en España. Por más que nos creamos que fumaba mucha gente, en España lo más que hemos tenido un 35% de fumadores. ¿Y no ha bajado esa cifra tampoco en los últimos años? Estamos en un 27-28 de la legislación, bajó un poquito. Ha habido un pequeño repunte, no se sabe el motivo exactamente, el año pasado, pero que un pequeño repunte en el tabaquismo, pero no se ha bajado del 27%, no logramos baja. No se logra. No se logra. Hemos dicho que es una enfermedad, José Luis, el tabaquismo en sí, pero produce otra serie de enfermedades, ¿no? El tabaquismo está, ¿no?, es verdad, sí, íntimamente relacionado con otra serie de patologías, muchas patologías, tanto en hombres como en mujeres. Todo el mundo sabe que es un vasoconstrictor, disminuye el tamaño de los vasos, de las arterias y demás, con lo cual favorece la aparición de enfermedades cerebrales, ictus, congestiones, derrames, AVC, que también llamado, aparecen infartos, anginas de pecho, potencia la hipertensión arterial. Es fundamentalmente en el aparato respiratorio, aparece enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón, uno de ellos, aun cuando sabéis que el cáncer va en todo el recorrido, favorece la aparición del cáncer de lengua, cáncer de garganta, cáncer de vejiga, cánceres distribuidos aproximadamente, y empeora y desencadena otra serie de patologías como puede ser el asma. Y en la mujer además tiene un poquito de especificidad de género. Aquí sí hay especificidad de género en patologías, puesto que favorece la aparición de osteoporosis, favorece la aparición de partos prematuros, aumento de riesgo de aborto, de bajo riesgo al nacer y de otra serie de patologías más enfocadas hacia la mujer. No quiere decir que la mujer tenga menos patología que en el hombre, aquí no hay una protección por el sexo, sino que la mujer tiene más riesgo de padecer más enfermedades por las propias características de la mujer. ¿Y cuáles son esos primeros síntomas cuando una persona tiene alguno de esos síntomas que nos mencionabas de una de esas enfermedades? ¿Cuándo tiene que saltar la alarma, digamos, para que una persona...? En el tabaco tenemos tendencia siempre a minimizar la sintomatología. El paciente empieza muy joven relativamente, con tos y expectoración. Eso es por el tabaco, sí, efectivamente, por el tabaco. Está produciendo una irritación y un daño en el bronquio en el cual el pulmón se está defendiendo. Es lo que decían antes, que abría los pulmones y producía expectoración. Claro, no es que favoreciera la expectoración, es que te la está ocasionando la expectoración. Está produciendo un daño en el cual el pulmón se está defendiendo y está empezando a producir moco, que es patológico, y el mecanismo de expulsión de dicho moco, es decir, la tos. En ocasiones podemos tener pérdida de peso y expulsión de sangre por la boca, como una hemostisis que se llama, que es un síntoma de alarma muy serio en pacientes fumadores, en el cual deben de acudir prácticamente de urgencia al médico, pero desgraciadamente en cuanto a pulmón, el riesgo es que el pulmón da muy pocos síntomas, entonces lo descubrimos excesivamente tarde. De ahí que la tos y la expectoración no minimicemos los síntomas, sino que esos son la bronquitis crónica, que se denomina, y que hay que analizarlo a ver qué daño está produciendo exactamente, y por supuesto no minimizar los daños del tabaco, sino intentar deshabituarse del tabaco, de abandonar el hábito lo más pronto posible. El tratamiento debe ser complicado, porque lo primero supongo que se ordenará al paciente es que deje de fumar. Y nos decías antes que era lo más complicado, ¿no? Una cosa que has dicho que a mí siempre me hace mucha... Yo no voy a ordenar a nadie. ¿Por qué? Porque el paciente sabe que le está haciendo daño. Entonces, lo primero que tenemos que minimizar es el estrés que ya el paciente lleva, sabiendo que una cosa que cree que le va a costar mucho trabajo. Entonces, el hecho de dejar de fumar es más fácil de lo que el paciente cree, pero tiene mucho miedo al que va a pasar, mucho miedo al fracaso, a no ser capaz de dejar de fumar. Es una cosa curiosa, pero es así, tienen miedo. Antes de empezar incluso. Antes de empezar. Y uno de los motivos por los que no quieren dejar de fumar. No es por nada. Y el fumador debe saber que se está haciendo daño él y a los demás.
porque hay un concepto muy importante que no podemos olvidar, que es el fumador pasivo, que es porque la legislación fue tan estricta e incidió tanto en el que cada cual puede elegir su propio destino, pero, hombre, ya dañar a los que están al lado tuya de forma gratuita, que están trabajando para ti, pues ya era una cosa excesiva. Y es lo que denominamos el concepto de fumador pasivo. Son aquellas personas que sin fumar están recibiendo todos los efectos perjudiciales derivados de la emanación del humo del tabaco. Y eso es importante porque el tabaco tiene dos corrientes, la corriente primaria, que es la que se aspira el fumador, y una corriente secundaria, que es la que se elimina al medio ambiente. El fumador tiene un filtro, la gran mayoría de las veces, que absorbe gran cantidad de sustancias tóxicas, mientras que lo que se está eliminando al medio ambiente no lleva filtro y se está entero inhalando las personas que están alrededor. Y es todo ese tabaco, esa colillita que absorbe una gran cantidad de sustancias. Y, por cierto, como dato anecdótico, hablamos tanto de las playas y de los microplásticos. La sustancia que más contamina ahora mismo los océanos son las colillas, mucho más que las bolsas de plástico. Hay más colillas que plástico. Qué barbaridad. Y eso lo dicen muchos estudios, y aunque, como dice mi hija, poco se habla. Poco se habla de ese tema. Que las colillas es celulosa y es un material no biodegradable que cuesta años que se elimine, y que además lleva en su interior una gran cantidad de sustancias tóxicas y que también las encontramos dentro de los pescaditos, no solo los microplásticos, que es una cosa interesante. O sea, que al final estamos también volviendo a comer tabaco, Y el fumador pasivo es un concepto que los niños desencadena asma, aparecen otitis, y también el mismo paciente adulto es susceptible de padecer cáncer de pulmón y otra serie de enfermedades cardiovasculares. La cardiopatía isquémica está estrechamente relacionada con el consumo de tabaco y, por supuesto, con la inhalación de sustancias derivadas del tabaco en gente que no fuma. O sea que también es una cosa interesante. Estaría bien por parte de los fumadores ese respeto, ¿no? Ese respeto que la tele, y siempre he dicho lo mismo, que es que el fumador nunca ha respetado a los pacientes, a las personas que no fuman. Eso de fumar en un restaurante, de que está, como pasaba antes, de apagar la colilla en un plato, que destroza toda la comida de la peste que echa. Esa situación de falta de respeto tan tremenda. ¿Os importa que fume? Pues mira, ni siquiera lo pregunte. Sí, nos importa. Me importa, y no solo me importa, me está enfermando. No, ¿verdad? Que es un concepto que ni siquiera deberían preguntar. No, me importa que fume. Sí, nos importa, y nos importa mucho. Es curioso, no tenemos todavía ese concepto, muchos de nosotros, ni siquiera los pasivos, digo, ¿no? A la hora de, sí. Pues, si te lo preguntan, pues sí, fuma, no pasa nada, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. Quería preguntarte también, José Luis, hay otra serie de formas de fumar que se han puesto de moda en los últimos años, quizás para eliminar el estigma del tabaco tradicional, que se tiene la falsa creencia por parte de mucha gente de que son más sanas. Evidentemente. Hablamos un poco para desmentir todo esto también, ¿no? Sí. Ahora, y sobre todo en la juventud, se ha empezado a jugar mucho con lo que es la cachimba, los cigarrillos electrónicos, uno nuevo que ha salido, que ha sacado hace poco Philip Morris, el IQOS, que es una manera de fumar, son focos de fumar distintas. Aquí en España no tenemos otra, que es el snuff, que esa es más propia de los países escandinavos. Aquí se ha puesto en moda la cachimba. El cigarrillo electrónico, gracias a Dios, ha bajado mucho. Habréis visto que hace unos 4 o 5 años aparecieron como setas tiendas para fumar con cigarrillos electrónicos, que paradójicamente duraron 1 año, no duraron más. Parecía que iba a ser el futuro. Parecía que iba a ser el futuro, y asustaba y mucho, como veremos en un momento. Pero se siguen poniendo la cachimba por su inocuidad, como si fuera algo totalmente inocuo. Y de hecho se fuma dentro de los bares, se fuma dentro, y la moda de compartir las cachimbas entre todos, y la cachimba sí es tóxica. La cachimba no es tan inocua, es que no tiene nicotina. Sí, la mayoría de lo que le ponen sí tiene nicotina. Es verdad que se elimina más vapor de agua, más que monóxido de carbono, pero se está ingiriendo nicotina. Y además, en algunos locales un poco más exquisitos, pues se pone una boquilla para cada uno y se van cambiando la boquilla. Yo no lo he visto nunca. Se utiliza el misma boquilla para todos. Si una persona tiene un estreptococo, un herpes o cualquier germen en la boca,
se va a transmitir de forma rápida. De forma rápida, con lo cual estamos provocando otra serie de enfermedades. Y es verdad que tiene menos nicotina la cachimba, pero también tiene nicotina. Y se estima que 1 hora de uso de cachimba continuada, porque una cachimba no dura 1 hora, equivale aproximadamente a 2 paquetes de tabaco. O sea que es un consumo importante, ¿no? Y lo vemos muchos menores incluso, últimamente. Sí, sí, en teoría está prohibido a los menores porque al llevar tabaco, de todos los productos que se le mete a la cachimba, más saborizantes, más cositas, que es lo que he dicho antes, que los saborizantes quizás no tengan efecto tóxico, pero es lo que hace que guste más lo parte del efecto tóxico, que la hay de té, de café, de menta, de frutos del bosque, hay cada vez más mezclas más bonitas, pero eso hace que entremos en otra rutina que puede saltar como juego social, que saltemos a otros consumos que pueden ser tóxicos y por supuesto la transmisión de la SIDA, como te he dicho, de enfermedades infecciosas, Y el cigarrillo electrónico, como me has comentado, que el cigarrillo electrónico no es tan inocuo. El cigarrillo electrónico al principio se pensaba que era una cosa banal, se ha comprobado que tiene gran cantidad de sustancias tóxicas. Se vendía como el sustituto sano del tabaco, porque algunos cartuchos que ponían podían ser libres de nicotina, aun cuando la mayoría tenían nicotina. Lleva propilenglicol, llevan glicerina, llevan otros aromas. La glicerina es altamente peligrosa, como todos los aceites, que como comentaré ahora. Los aceites inhalados son peligrosísimos. Queda muy bonito la glicerina, lo que recubre la mayoría, la chuchería, que le da un color muy bonito y que si se ingieren no pasa nada, pero que si se inhalan no se metabolizan y aparecen unas neumonías que se llaman neumonías lipoideas. Neumonías lipoideas que no estamos acostumbrados a ver, con lo cual se diagnostican mucho más tarde y esas neumonías son potencialmente mortales. Habéis visto que este verano se han estado muriendo mucha gente en Estados Unidos, porque los cigarrillos electrónicos se han hecho autocigarrillos electrónicos, cada cual se fabricaba el que quería y metía los cartuchos de autofabricación, self-service, como uno decían por ahí, y se ha puesto a fumar aceites de tetahidrocannabinol, es decir, marihuana. La marihuana inhalada de esta forma porque parecía que era menos tóxica. Ha costado trabajo, mucho trabajo, descubrir qué era lo que estaba matando a la gente, de hecho han muerto mucha gente. Creo que eran 25 o 30 personas en un mes, que se dice pronto, que son mucha gente derivada directamente de repente, y parece ser que son consumidores de marihuana inhalada, de aceite de marihuana, que uno de los componentes es una vitamina. La vitamina D es liposoluble. Una vitamina liposoluble es decir que un aceite que iba al pulmón, que no se metaboliza y provocaba unas neumonías potencialmente mortales, provocaba un distrés respiratorio y se moría la gente. Y son gente joven, pensando que era una manera más eficiente y menos tóxica de inhalar marihuana. Al final se ha visto que es peor, que cualquier droga, la inhalación de cualquier droga es peor. Y el último cigarrillo que te digo es el IQOS. El IQOS es la última, es digamos el cigarrillo de los pijos ricos, porque es caro y se le denominó así durante una temporada. Es una forma de fumar distinta, son unos cigarritos muy pequeños, de aproximadamente 1,2 centímetros, que se pone, no eleva la temperatura de combustión a 4000 grados, como ocurre en un cigarro, y parecía que no se elevarían los hidrocarburos aromáticos productores del cáncer ni de la EPO. Pero lo levantan a unos 400 grados, un calentamiento grande, y se liberan otra serie de sustancias también, que son tóxicas y cancerígenas, y por supuesto llevan nicotina que favorece la adicción, y con lo cual estos duran, como todos los cigarrillos electrónicos, duran una temporada. La mayoría de los cigarrillos electrónicos hasta que se le acaba la batería y ya no siguen cargando, lo que sea, pero es la introducción, digamos, a otra manera de fumar. Y parece una manera de fumar más inteligente. De hecho, Philip Morris ha gastado muchísimos miles de millones en buscar una forma de poder fumar tolerada por la sociedad y permitida por la ley, que al final, pues, evidentemente, nuestra ley, que gracias a Dios es un poco restrictiva en este aspecto, todas las formas derivadas del tabaco se tratan de la misma consideración y no se puede fumar ni en un lugar cerrado, ni donde haya niños, y poco a poco, gracias a Dios, se está estableciendo. Porque como yo siempre digo, hay una gran manera de fumar, y la mejor manera de fumar es esta. Es la única forma inteligente de coger un cigarrillo, romperlo, ¿no? Romperlo. Es la única forma de que no vayamos a más.
a más. Eso que hacíamos muchos de pequeños, de romperle los cigarrillos a nuestros padres, estaba sí, bien que hecho, los ¿no? amigos posiblemente se nos enfaden mucho. Yo siempre digo, cuando doy la charla a tercero de la ESO, que es donde le damos las charlas estas de tabaco en los institutos, pues se cabreará evidentemente mucho, pero que pensemos que le estamos haciendo un gran favor, porque no hay manera de fumar mejor que esa, que es quitarlo de en medio. No es, en cuanto al tratamiento, ya lo hemos ido comentando poco a poco. Hay dos formas. El tabaco tiene doble vertiente, una que es la física, que es relativamente fácil con fármacos, y otra como cualquier drogadicción, que es la terapia cognitivo-conductual. El fumador tiene que saber de que puede fumar, dejar de fumar, y que no es tan difícil dejar de fumar como él mismo puede llegar a pensar, que se puede dejar de fumar, y que dejar de fumar tiene una gran cantidad de ventajas. Una gran cantidad de ventajas, y no como puede llegar a pensar los fumadores cuando preguntamos ¿cuánto tiempo crees que vas a tardar en los beneficios? Y dicen 10 años, 5 años. No, los beneficios de dejar de fumar son instantáneos. Son tan instantáneos como que en minutos prácticamente se regula el ritmo cardíaco, en horas se mejora la circulación. Lo que tardamos en años es igualarnos al riesgo de desarrollar un infarto o un cáncer de pulmón con el que nunca ha fumado. Pero los beneficios de dejar de fumar son instantáneos, son muy prontos. Entonces son tantos y tan gratificantes que merece la pena el esfuerzo de dejar de fumar por parte del fumador. Háblanos un poco de esos tratamientos, el psicológico, estamos más habituados a lo mejor a hablarlo, pero el farmacológico hay diversas formas, ¿no?, de tratar al paciente. Sí, hay distintos tratamientos farmacológicos. Yo siempre digo cuando viene a la consulta, vengo a que me quite usted de fumar. Para dejar de fumar no hay absolutamente nada, ni farmacológico, no se hace magia, ni no farmacológico, ni yo he quitado en mi vida a nadie, ni las pastillas quitan a nadie. ¿Qué ocurre? Los tratamientos sirven actualmente para minimizar el síndrome de abstinencia, es decir, para el paciente que quiere dejar de fumar, lo logre sin pasarlo mal. No tiene por qué pasarlo mal, igual que una embarazada no tiene que parir con dolor. Actualmente un fumador no tiene que pasar una síndrome de abstinencia para dejar de fumar. Tenemos lo que es, hay distintos tratamientos, el clásico de la nicotina, bien en chicle, bien en spray, bien en parche, bien en caramelo, terapia sustitutiva con nicotina, a dosis moderada o alta, dependiendo de la cantidad de consumo de tabaco. Tenemos el bupropión, que es un fármaco que realmente no sabíamos cómo funcionaba, que era un antidepresivo, que se daba a personas con depresión y dejaban de fumar. Parece ser que interacciona con unos receptores alfa-4 beta-2, que son unos receptores de nicotina, y los pacientes dejaban de fumar, como ocurre muchas veces con muchos fármacos. Y la vareniclina, el que conocemos como Champix. La vareniclina fue el primer fármaco que se elaboró directamente para dejar de fumar, actúa sobre receptores alfa-4 beta-2, bloqueando los receptores de nicotina y liberando en el núcleo frontal del cerebro dopamina, es decir, en el área del placer. ¿Qué hacemos con esto? Quitamos el síndrome de abstinencia y además damos los efectos beneficiosos del tabaco. Y el paciente no pasa el síndrome de abstinencia, porque en contra de lo que mucha gente cree, el tabaco no relaja. El tabaco, cuando preguntamos ¿por qué fuma?, dice, no, porque me relaja. No, el tabaco no relaja. El tabaco quita el síndrome de abstinencia al volver a aportar la dosis de nicotina que el mismo tabaco ha provocado. Con lo cual, de esta forma, con el champi, con la vareniclina, parece ser que volvemos a un estado inicial y dejamos al paciente como si estuviera fumando. Aparte, que eso es relativamente fácil, la terapia cognitivo-conductual. El paciente tiene que saber que él puede dejar de fumar, tiene que tener una motivación, porque fuerza de voluntad no tenemos ninguno, tiene que tener una motivación suficiente para dejar de fumar y de esa forma intentar conseguir el objetivo, que es la deshabituación de tabaco. Y se puede más fácil de lo que ellos creen. Bueno, hay esperanza, ¿no? Hay esperanza, siempre hay esperanza. No es un túnel tan grande como que el mismo que ellos se crean con el canutito del tabaco. No es, tiene muchas ventajas psicológicas. Vencer una drogadicción es importante. Vencer una drogadicción es un subidón de autoestima tremendo, más de lo que la gente se piensa, el abandonar un hábito como una droga tan importante como es el tabaco. El buen olor, que es importante, sé que a las mujeres tanto radicales libres de oxígeno, cremita, el tabaco es el principal productor de radicales libres, con lo cual favorece las arrugas, la caída del pelo, las encías se retraen, los dientes oscuros,
Entonces es complicado. Entonces tenemos que avanzar poco a poco, creernos que sí que podemos dejar de fumar y que eso es una cosa importante para llegar a un objetivo de salud como lo estamos ahora intentando. Para terminar, José Luis, nos preguntaba también uno de los televidentes, ¿hay alguna edad límite para dejar de fumar? Nunca. Evidentemente, mientras antes se deje de fumar, mejor. Pero la curva de caída de lo que digamos de funcionalidad del pulmón a partir de los 35 años tenemos una caída que el tabaco la potencia, la pendiente es mucho más rápida. Entonces, evidentemente, mientras antes dejemos fumar, antes se iguala con el paciente o la persona que nunca fuma. Pero mientras más tarde dejemos fumar, evidentemente los objetivos serán menores, pero lograremos mucho más beneficio que si seguimos fumando. De tal forma que hay otra serie de patologías y otra serie de concomitantes en edad avanzada, como son la diabetes, la hipertensión, la cardiopatía isquémica, que ya el tabaco por sí mismo las está empeorando, con lo cual tanto el tratamiento, que ofrece una cierta resistencia al funcionamiento, como ocurre en los diabéticos por culpa del tabaco, el tratamiento está siendo inútil y evidentemente estamos contraviniendo situaciones absurdas dando tratamientos mientras un paciente fuma. Dar oxigenoterapia a un paciente poco avanzado que está fumando no tiene sentido, porque el tabaco antagoniza, anula los efectos potencialmente beneficiosos que puede darte el oxígeno, con lo cual no tiene actualmente ningún sentido fumar a ninguna edad. No hay ningún límite alto, mientras más temprano mejor, obtendremos más beneficios, pero no hay ningún límite potencial para dejar fumar, siempre vamos a obtener beneficios y como tal tenemos que ir avanzando. Bueno, nos quedamos con ese mensaje de que hay luz y de que nunca es tarde. Como te pongo aquí, de nuestro hospital chiquito antiguo, hemos avanzado mucho hasta nuestro hospitalito nuevo, que siempre podemos seguir avanzando y siempre hay luz, siempre. Todo en la vida se puede conseguir con esfuerzo y con dedicación. José Luis, muchísimas gracias. Yo creo que nos ha quedado clarísimo a todos. Esperemos que con este programa se pueda reducir el número de pacientes que tienes que atender por temas de tabaquismo. Yo espero que sí, y además oferto siempre al que quiera que a través de su médico de cabecera aquí podemos ayudarlo a dejar de fumar. Si bien los centros de salud tienen programas para deshabituación de tabaco por médicos profesionales encargados, aquí en el hospital mismo también podemos ofertarles la ayuda que ellos quieran para que dejen de fumar. Muchísimas gracias, José Luis, por todo. ¿De acuerdo? Ustedes ya lo saben, pueden hacernos preguntas sobre el próximo tema del programa, que lo van a ver aquí impreso sobre la pantalla. Volvemos dentro de unos días con un nuevo tema, como siempre. José Luis, muchísimas gracias por atendernos a Écija Comarca Televisión. Gracias. Por darme esta oportunidad.